Lozoya se declara no culpable e inicia sus declaraciones ante el juez desde el Hospital Ángeles, donde se encuentra bajo custodia sobre el caso agronitrogenados. Pide el presidente López Obrador que el caso Lozoya sea también un asunto de tribunal ciudadano. Es importantísimo que se sepa para extirpar la corrupción, afirma en la mañanera. Dueño de planta de fertilizantes ligada al caso Lozoya, acepta devolver $200 millones que se pagaron como sobreprecio. El mandatario de Durango infectado por COVID. Suman 8 los gobernadores que registraron padecimientos. El secretario de Salud de Chihuahua falleció por este mal. No hablaré sobre el caso Lozoya hasta que no haya algo tangible o acusación concreta, afirma el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servín. Anaya, Cordero, Cabeza de Vaca, Videgaray ya se deslindaron de cualquier soborno que enfrenten por posibles acusaciones. Justicia brasileña concede la recuperación judicial a Odebrecht, que enfrenta deuda por $19.313 millones. Profesionales de la salud denuncian al presidente brasileño Bolsonaro ante el Tribunal de La Haya por malos manejos ante la epidemia del COVID. Puede sentar un precedente. Justin Trudeau enfrentará nuevo escándalo en Canadá por un contrato millonario que involucra a su familia. En la información local, reconocen a policías de Corregidora por rescate a menor y supervisa el gobernador del estado la construcción del viaducto surponiente. En la conversación, Valentina Márquez Miranda nos hablará sobre la ley Olimpia. Tendremos la entrevista con la jovencita Auril Lerdo de Tejada y no se pierda Tras la Grande al final del noticiero. Comenzamos. Bienvenidos a la emisión 256 de A las 3 Noticias con Criterio. Nos saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Y vaya que si hay noticias este día, muchas de ellas relacionadas unas con las otras. De ello le daremos cuenta en los siguientes 55 minutos. Hoy es santo de Celso, de Nazario y de Víctor. Muchas felicidades a Nazario Gutiérrez, a nuestro buen amigo Víctor Sánchez Vandala, director de El Mensajero de la Sierra, allá en Calpan, tierra adentro, a Víctor Aguilar, director de Esfera del Tiempo, y a nuestro buen amigo Víctor Urquiza. Muchas felicidades, al igual que los que estén celebrando su cumpleaños. Hoy es Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. Desde el año 2008, la Organización Mundial de la Salud viene celebrando cada 28 de julio el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. El objetivo es que esta fecha sea impulsada a nivel mundial con todas las iniciativas y estrategias que puedan realizar el sector salud en contra de esta enfermedad. Se estima que en el año de 2015 había aproximadamente 250 millones de casos de hepatitis B en el mundo, principalmente en países como África subsahariana, Asia y las islas del Pacífico, aunque hoy en día también ha proliferado esta infección en regiones de América del Sur, la zona sur de Europa Central y Asia y el Medio Oriente. Bien, pues vámonos al pasado y al presente. Las efemérides con Gabriel González y la información nacional e internacional al día, que como les dije en un principio es muy intensa. Adelante, Gabriel. En
día como hoy, pero de 1521, después de 4 días de nutrido ataque, los españoles le toman a Cuauhtémoc el Tianquistli o mercado de Tlatelolco, lo cual los convierte en dueños de 3/4 partes de Tenochtitlán. Sin embargo, los mexicas siguen resistiendo valientemente. En 1821, en Lima, Perú, el general argentino José de San Juan proclama la independencia de Perú. En 1945, en la Segunda Guerra Mundial, se produce el bombardeo de Kure, donde la aviación naval estadounidense, con el apoyo de aviones de la British Pacific Fleet, culminó con la destrucción de los pocos remanentes de la flota imperial japonesa. En 1965, el presidente Lyndon Johnson, en el marco de la Guerra de Vietnam, anuncian que incrementará el número de soldados en Vietnam del Sur de 75,000 a 125,000. En el 2000, en Lima, Perú, Alberto Fujimori asume por tercera vez el cargo de presidente a pesar de una revuelta que se produjo en la capital llamada la Marcha de los Cuatro Suyos, que causó grandes destrozos, 6 muertos y cientos de heridos. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Gabriel González. Vámonos con el video del día que tiene que ver con lo que todo México está al pendiente. Lo que dijo el presidente esta mañana sobre el caso Lozoya. Tantísimo que va a ayudar mucho, repito, a que se destierre la corrupción de México, que es nuestro propósito principal. Varias veces lo he hecho y lo voy a repetir ahora. Si me preguntan cuál es el propósito fundamental del gobierno que represento, y que lo diga yo rápido, aun cuando no hablo de corrido, en el tiempo que tantísimo. Gracias. Ya verá usted sobre estas declaraciones del presidente al final del noticiero en Tras la Grande. Haremos algunas consideraciones. Ahora sí, vámonos al día, a la información nacional e internacional, también con nuestra compañera Gabriel González. En la información internacional, Justin Trudeau enfrenta un nuevo escándalo en Canadá. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, vuelve a ser el centro de atención debido a un nuevo escándalo relacionado con la atribución de un contrato millonario a una organización que habría beneficiado a miembros de su familia. El gobierno de Canadá anunció en junio que elegía a la organización West Charity, conocida sobre todo por sus conferencias, a las que acuden numerosas celebridades, para que administrara un nuevo programa de becas para estudiantes afectados por el desplome económico. Se enfrenta a una nueva investigación por supuesto conflicto de intereses, la tercera investigación en sus 5 años como primer ministro, por otorgar un contrato valorado en $40 millones a la Organización de Canadá. El líder canadiense se disculpó el 13 de julio y admitió haber cometido un error al participar en discusiones sobre la asignación de un contrato gubernamental a dicha organización. En otra información, la justicia brasileña concede la recuperación judicial al conglomerado Odebrecht. La justicia brasileña aceptó este lunes el plan de recuperación judicial solicitado por el conglomerado Odebrecht con el fin de reestructurar su millonaria deuda tras verse involucrada en un escándalo de corrupción de dimensiones internacionales. Se trata de una recuperación judicial más grande en la historia de Brasil, con deudas estimadas en los 98.500 millones de reales,
unos 19.313 millones de dólares. Por otra parte, el primer debate presidencial se mueve de Indiana a Ohio por el coronavirus. El primer debate presidencial ante las elecciones estadounidenses, que se iba a celebrar en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, el 29 de septiembre, pasará a tener lugar en una universidad de Cleveland, Ohio, por complicaciones en la organización debidas a la pandemia del COVID-19, informó el centro universitario. El debate se celebrará el 29 de septiembre en la universidad en Cleveland, lo que supone un cambio más en la programación de las fechas de la campaña electoral en la que Donald Trump se juega la reelección debido al COVID-19. En la información nacional, primera audiencia de Emilio Lozoya ante las autoridades mexicanas. Este martes, Lozoya fue presentado ante José Artemio Zúñiga Juárez, jefe federal del control del Reclusorio Norte en el caso conocido como agronitrogenados, en lo que significará la primera audiencia por la primera orden de aprehensión en contra del hombre de 45 años. El caso trata de la compra-venta de la empresa de fertilizantes agronitrogenados, la cual adquirió Pemex cuando el exfuncionario dirigía a la empresa productiva del Estado a un sobreprecio millonario. Por esta acción, el gobierno lo acusa de daño al erario. La audiencia se desahogó a través del sistema de videoconferencia, dadas las condiciones de salud del imputado. En otra información, el gobernador de Durango tiene COVID-19. El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, dio positivo a COVID-19, informó el propio mandatario en su cuenta de Twitter. Con él, suman 8 mandatarios infectados: Carlos Joaquín González de Quintana Roo, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Omar Fayad Meneses de Hidalgo, Adán Augusto López de Tabasco, Francisco Domínguez Servién de Querétaro, Héctor Astudillo Flores de Guerrero y Jaime Bonilla Valdés de Baja California. Se reportan sismos menores en Oaxaca y Chiapas esta mañana. Esta mañana el Sismológico Nacional anunció que se enviará el reporte de un par de sismos menores. Los movimientos telúricos rondan del 0.4 grados de intensidad y se dieron en las últimas 12 horas, mientras que en Chiapas, dentro del municipio de Cintalapa, tuvo lugar otro de 3.9. Jana deja 3 muertos y 4 desaparecidos en el norte del país. El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, informó que el ciclón tropical Jana ha provocado al menos 3 decesos, mientras que hay reporte de 4 desaparecidos, además de cuantiosos daños a la infraestructura pública en el norte del país. Agregó que se han rescatado 87 personas y que al menos 769 más han sido trasladadas a albergues. Romero recordó que con la temporada de ciclones tropicales y lluvias que inició el 15 de mayo y terminará el 30 de noviembre, en el país se han reportado 12 de los 37 aproximadamente que se formarán. Informó para Noticieros QNTV, Express Metropolitano y Ciudad y Poder, Gabriel González. Muchas gracias por esta información nacional e internacional, a la que tengo que agregarle algo que puede sentar un precedente mundial. Los profesionales de la salud de Brasil denuncian a Jair Bolsonaro por genocidio ante el Tribunal de La Haya. Una coalición de más de 60 sindicatos y movimientos sociales, la mayoría de profesionales de la salud, liderados por la red sindical Unisaude, ha pedido ante la Corte Penal Internacional de La Haya que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sea condenado por genocidio. En la denuncia presentada el domingo en La Haya, se argumenta que Bolsonaro ha cometido un crimen de lesa humanidad, tanto por alentar acciones que aumentaron el riesgo de proliferación del COVID-19, como por implementar políticas de protección que no fueron efectivas, así como para las
minorías un problema grave. El documento de 64 páginas que representa a más de 1 millón de profesionales de la salud señala fallos graves y mortales en la respuesta brasileña a la crisis sanitaria. Hasta este lunes, el país registra más de 87,000 muertes y casi 2.5 millones de casos confirmados de COVID. Según el documento, Bolsonaro nunca ha seguido las recomendaciones técnicas de su propio ministerio. ¿A quién se parecerá? Para frenar el contagio en Brasil, desde el comienzo de la crisis, varias veces ha provocado aglomeraciones y ha aparecido sin mascarilla, además de hacer declaraciones que minimizaban la gravedad del COVID-19, a la que llamó gripecita. Esta actitud de desprecio, negligencia y negacionismo ha tenido consecuencias desastrosas por el consiguiente número de la diseminación y el colapso total de los servicios humanitarios que se encontraron sin las condiciones mínimas para asistir a la población, lo que derivó en muertes sin más controles, afirma el documento. La denuncia también cita la insistencia del presidente en defender el uso de la cloroquina como tratamiento para el COVID-19, aunque no haya pruebas científicas de su efectividad, y los vetos a las leyes aprobadas por el Congreso para contener la epidemia, como el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados, comercios y templos religiosos, y proteger a las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas, y las quilombolas, como se llama a los descendientes de los esclavos. A principios de julio, Bolsonaro vetó la obligación del gobierno federal para garantizar incluso el agua potable a estas poblaciones durante la pandemia. Los vetos muestran una política de exclusión de las minorías, poniéndola al margen de todas y cada una de las políticas públicas, considera la denuncia, pues esta es la primera que se presenta ante un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad. Ahí podrían considerarse tal vez otros mandatarios que tienen en primeros lugares a la pandemia, incluyendo Estados Unidos. Recuerde que está Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña y luego México. Vamos a darle seguimiento a esta denuncia presentada por fundamentalmente profesionales de la salud. Bien, pues vámonos en contraste a algo agradable, hermoso, bonito, o que hoy tenemos, como lo prometimos en el programa de análisis Más Allá de la Noticia, a una nena, una jovencita, pues que realmente es un genio. Ella es Abril Lerdo de Tejada. Viene, por supuesto, acompañada con su mamá, Laura Lorena Pacheco Lobato. Abril tiene 12 años y va en sexto de primaria. Adelante, por favor. Bien, lo prometido es deuda. Recuerda usted, el jueves a las 6 de la tarde tuvimos la oportunidad de platicar aquí con nuestra buena amiga directora del Instituto de la Mujer de Corregidora, Pati Narváez, y en una de las llamadas, usted llamó, señora Laura Lorena Pacheco Lobato. Sí, así es, muy buenas tardes. En una de las llamadas, nos estaban platicando de este tianguis que realizan los viernes por la tarde-noche, ahí en el municipio de Corregidora, y alcancé a escuchar la voz de Abril, y dije, a ver, pásenla al teléfono, y ella nos explicó, digo, la gente, será ya una percepción periodística, un olfato periodístico. De inmediato el tono de su voz, la viveza, la manera de expresarse, me indicaron que puede ser que su niña sea genio, incluso le recomiendo que vaya a alguna institución para que le chequen, además de su coeficiente intelectual, estas habilidades, porque por ahí puede canalizarla. El caso es que Abril realiza dibujos, creo que ahí producción tenemos
algunos de los dibujos, que estos son vendidos en la, ella es Abril, aquí la tiene en vivo, obviamente pues tenemos que guardar las medidas sanitarias que nos recomiendan, por eso estamos aquí con los cubrebocas, y mire, estos cubrebocas justamente los hacen ahí en Corregidora en un programa especial que implementó el presidente Roberto Sosa a través del Instituto de la Mujer. Creo que se generaron, no sé, 35,000 o 50,000 cubrebocas que se repartieron gratuitamente en la población. Bien, Abril, pues ahí están tus dibujos. Sí. ¿Desde cuándo dibujas, Abril? Pues en forma dibujo desde hace 2 años. Empecé pues ahí con unos dibujos, pero pues pinto desde muy chiquita, más o menos desde que tengo 2, 3 años. O sea, esto ya es una capacidad que trae por naturaleza. A ver, señora, cuéntenos qué pintaba sobre cualquier cosa, sobre las paredes. Sí, me imagino que así ya de haber empezado. Era una experta de pintar de pared a pared, ¿no? De repente dejar ahí, yo decía grafitis, pero tenemos todavía, yo siempre recopilé, es muy, ella muy dedicada a hacer siempre papelitos chiquitos, grandes, hacía dibujitos de gatitos, de lo que fuera. Iba más o menos acorde a su edad, ¿no? Claro, o sea, los dibujos, empezar con los gatitos, con las casitas, arbolitos, unas flores, ¿no? Ajá. Y sus pequeñas primeras letras y demás. Su papá siempre ha tenido en casa papel, o sea, nosotros nos dejamos trabajar con para papel, que no anduviera pintando las paredes, sí, ¿no? le decía, bueno, puedes tocar lo que quieras y tomar lo que quieras, ¿no? Se le dio esa facilidad de aquí tienes y sobre aquí trabaja, ¿no? Y comenzó poco a poco a ir seleccionando y buscando colores, siempre estuvo la casa llena con crayolas, se le empezó a acercar las acuarelas, y poco a poco ella fue mostrando ese gusto también, pues por la es pintura. Una habilidad y es una vocación, o sea, Abril. Porque yo, o sea, hasta ahorita no he tomado clases, o sea, sí lo voy a hacer, pero por ahora, por lo que llevo, no he tomado clases. Entonces, pues, básicamente yo empecé así viendo... Miren ustedes ahí estas... Esto no lo lograría yo ni a esta edad, la verdad. Ajá, sí, Abril, adelante. Sí, o sea, yo empecé a ver así viendo videos de pues como tutoriales o así como recopilación de arte. ¿Es esto yo? Sí. Ya nomás qué hermoso, o sea, esto ya es una obra de un profesional, quien lo vea, no lo creería que es de una jovencita de 12 años de edad. Sí. Ahí estamos mostrando en la pantalla algunos, señora sí, tenemos Laura. Aquí en el portafolio, aquí tenemos más dibujos. Pasar el portafolio. Estos son de las libretas que también nosotros hacemos, pero ella comenzó así, papá, hazme una libreta, ¿no? Empezamos a hacerlo. Eso también lo hacen aparte. También lo hacemos, sí, también hacemos libretas. Bueno, ustedes están aparte de los tianguis los viernes en el corredor artesanal que está frente al Instituto de la Mujer todos los días. Así es, todos los viernes, de 6 nada más los viernes. Los viernes de 6 a 10 de la noche. ¿Por qué no le dicen a Pati que lo hagan permanente? Sí, sería una excelente opción. Digo, porque además de mostrar el talento, yo estoy impresionado aquí con Abril, la verdad, una pues nena muy bella, tiene una hija muy bella, dicho con todo el respeto del mundo, y muy talentosa, 2 cosas que difícilmente se pueden reunir en una persona, y ahí lo tiene. Entonces yo sí, ya lo estás diciendo tú, ya piensas estudiar, pues yo creo que ya hay un modo de canalizarla un poco. Yo creo que ahí el Instituto de la Mujer le puede conseguir una beca. Estoy dando malas ideas, a ver, comprometiendo ahí a Pati Narváez, pero yo creo que esto vale la pena cuando se manifiesta una vocación tan pequeña, es clarísimo. O sea, obviamente sin olvidar tus estudios, vas en 6º de primaria, habrá que seguir con los estudios formales, que ahora con la pandemia, quién sabe cómo se irán a hacer, pero puedes aprovechar eso. Sí, de hecho, pues aparte de la pintura, yo también, pues practico básquetbol y pues estoy en la selección de Querétaro. Fíjate nada más. Oiga, señora, sí, o sea, la verdad que tienen que tener ustedes una atención muy especial. ¿Tienen más hijos? Un hijo mayor, sí, también ya tiene 18. ¿Él no tiene alguna otra habilidad? ¿No es escritor o algo? A lo mejor nos sale un literato y una pintora. Sí, casi, sí, también es un buen chico, también es deportista, pero sí, no se ha enfocado más al área de las artes, ¿no? Nosotros un poquito más. Se le invita también, trata de hacerlo, pinta, pero ella y sobre todo
ha sido también para nosotros, para mi esposo, para mí, una fuente de inspiración. Y de fuerza. Y de hacerlo, porque mi esposo, por ejemplo, cuando ella comenzó a pintar, dijo, bueno, yo también voy a hacerlo. Y también descubrió pues que también tiene esa habilidad para también hacerlo, ¿no? Para o sea, lo traes de familia, lo traes de herencia. ¿Esta es tu carpeta? Sí, aquí está, esta es mi carpeta. A ver, vamos a tratar de ver si alcanza, si cerramos un poco la cámara para mostrar. Miren, Bueno, ustedes, hoy les voy a tratar con mucho cuidado. A ver, vamos a ver, Javier, si se alcanza a distinguir algo. ¿Sí? A ver, tienen. Miren nada más, o sea, y estás usando no solamente, ¿cómo le llaman? Crayonas, sino también ya estás incursionando en la acuarela, que me dicen que es muy difícil. A ver, si me permiten aquí, vamos a pasarlo de una manera en que ustedes puedan apreciarla mejor. Pues digo, ustedes conocen la historia, los grandes artistas, los grandes pintores. Desde muy temprana hora se les ha manifestado esa vocación, que evidentemente muchas veces es perfeccionada, a veces de manera lírica se mantiene. Tenemos casos reconocidos en todos los ámbitos, en la pintura, en la música. Por ejemplo, ¿saben ustedes que José Alfredo Jiménez jamás estuvo en una escuela de música? Jamás, no sabía leer las pautas sí. Sin embargo, bueno, pues ya tenía el talento de se me están cayendo los lentes aquí con cubrebocas. Tenía el talento de la composición, ¿no? El cantante. Entonces yo te felicito, Abril, por eso fue que quise que me hicieras favor de estar aquí. Eres un ejemplo. Miren nada más, qué maravilla, ya se los mostraron ahí ¿Usted cree que una jovencita de 12 años es capaz de hacer esto ya, a estas alturas? Ahora, si va a una escuela reconocida, miren nada más. Bueno, y esto lo venden ahí en el corredor artesanal los viernes. Digo, para que la gente, tal vez no es una pregunta muy ad hoc, pero para que la gente tenga idea y se anime, porque ya ve que la cuestión económica no deben ser muy caros, supongo. No, de hecho, Abril hace este trabajo con mucho cariño y siempre con digamos, cosas accesibles. 25 pesos un separador de Imagínese de nada libros, más. 25, 30 pesos alguno que tenga algún Yo me los llevo todos ya de una vez. Me quedo con eso. Con eso puede tener. ¿Y haces cuadros más grandes, Abril? Sí, de hecho, ahorita me acuerdo cuando el concurso de dibuja en casa que sacaron de parte del DIF. Sí. Participé, entonces pues hice el cuadro así grande y todo eso de la pirámide. No gané, pero ¿No pues ahí ganaste? está. No, pues porque era por parte de likes y pues no pudimos conseguir muchos, pero Era por sí. Por no, votación. Pues no se vale. Sí, hay pero que nombrar un jurado calificado, hay que Sí. hablar a Bellas Artes. De inmediato se nota el talento. Bueno, pero ya estás participando en esta área. ¿A Sí. qué piensas dedicarte, Abril, aparte de estudiar tu carrera formal? ¿O piensas estudiar qué cosa aparte de la pintura? ¿O piensas dedicarte toda tu vida a la pintura? Pues he pensado así como en algo que podría hacer. Me gustaría diseño gráfico o seguir con pues lo del deporte, ¿no? El básquetbol un poco más alto. Más profesional. Sí, más Pues profesional. eres todo un ejemplo para la juventud. Señora, usted como su mamá, yo quisiera, tenemos, me dice producción, 2 minutos, que usted le diera un mensaje, porque usted ha tenido la responsabilidad junto con su esposo de criarla, y tú nos vas a dar un mensaje para toda la juventud y para todo el mundo en estos momentos tan críticos. Tú eres una luz de esperanza, Abril. Gracias. Por favor, señora Lorena. Sí, yo creo que lo que siempre hemos platicado con ella y siempre le hemos dicho, y sobre todo yo personalmente, es que no tenga miedo. Cuando va a crear algo, cuando comenzó a pintar, no tengas miedo. Si no sale a la primera, lo volvemos a intentar, ¿no? Vuélvelo a intentar y vas perfeccionando hasta que tú creas que ya quedó bien y siéntate feliz con lo que estás haciendo, ¿no? Con lo que si dibujas, si también escribes o haces alguna otra cosa, disfrútalo. Claro. Abril. Pues creo que sería un
un de que pues tú lo puedes hacer, ¿no? O sea, no necesitas lo mejor o lo más caro para empezar. O sea, por ejemplo, un ejemplo que yo les puedo dar, pues yo empecé con estas acuarelas escolares así muy, Con que todos muy usamos básicas, en la sí. escuela, ¿sí? Y pues va subiendo, ¿no? De material y de habilidad. Entonces, pues creo que el mensaje sería así como de, pues con lo que, ahora sí que con lo que tienes en casa, pues lo puedes lograr, ¿no? Pues muchas gracias, síguele al deporte, síguele al estudio y síguele a tu vocación. Ahora que seas famosa, espero que recuerdes que fue en este noticiero donde te presentamos, ¿eh? Voy a claro. guardar Muchas gracias, con mucho sí. cuidado esto. Muchas gracias a Pati Narváez, directora de Muchísimas Mujer, gracias. que nos permitió esta entrevista. Obviamente debía venir acompañada por un mayor. Señora, Sí, felicidades gracias. a usted, a su esposo. Y pues este tipo de familias son las que debemos fomentar. Y de paso, vamos, de acuerdo a lo que habíamos platicado aquí con el equipo de producción y de redacción, a crear, conforme se dé, esto no será a diario, una sección de jóvenes talentos que vamos a presentar aquí, sobre todo de los jóvenes. El mundo necesita de mensajes positivos. También rápidamente, Sí. a ver, explíquenos de esto. Sí, también trabajamos libretas de todo tipo artesanal, Ujú. en piel, en diferentes costuras, como tenemos aquí ahorita. Todo esto está hecho a mano, Ujú. trabajo 100% mexicano, todo Mira, está muy corte, bonito. sí. Todos los diseños que normalmente trabajamos pues son Pues son únicos originales, y son artesanales. Sí, exactamente. Y los puede encontrar, y por lo que estoy en el viendo, a corredor. muy bajo precio, los Exacto. viernes por la tarde. Mire, ahí están, en el corredor artesanal, Los que está invitamos, frente los al esperamos. Instituto de la Mujer, allá en Corregidora, cerca Sí. del CAM, ¿no? Exactamente, ahí afuera del instituto, y agradezco mucho también a Patti, a todo el equipo y al presidente municipal que nos ha dado toda esta oportunidad para dar a conocer todos los productos y pues poder crecer. Pues muchas felicidades, son ustedes un ejemplo para Querétaro, México y el mundo, que necesitamos de buenas noticias. Muchas gracias por habernos Muchísimas conseguido gracias. este tiempo. Gracias a Pati Narváez por apoyarnos con esta situación. No siento que se me caen los lentes, fíjese con pero tenemos que guardar el cubrebocas y la sana distancia. Un breve corte y regresamos. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas Felicidades, gracias. verdaderamente me llenan el corazón con Gracias. este tipo de cosas. Un corte y regresamos. Verdaderamente es un gusto poder trabajar este tipo de cosas. El periodismo tiene muchas satisfacciones, también algunos sobresaltos, pero este tipo de cosas, la verdad, le llenan a uno. El poder encontrar cosas positivas. Yo les aseguro que esta nena, en poco tiempo, verá usted, vamos a darle seguimiento por el tiempo que, miren, nada más, esto parece una obra ya de un profesional. Si lo ponemos al escrutinio de la gente, vea los claroscuros, los contrastes, las luces, y además la situación pues de la inspiración, ¿no? Porque yo no supongo que haya ido al campo ahí a copiar este árbol con esos efectos que le dio. Verdaderamente muchas felicidades a Abril Lerdo de Tejada y a su mamá, Laura Lorena Pacheco, y al señor que no tengo su nombre, pero también a toda la familia, muchas felicidades, porque es en la familia donde precisamente se da el impulso, la base de lo que van a hacer los jóvenes. Ahí, no regalando dinero para que no hagan nada, es como se logran los grandes profesionistas del mundo. Tuvimos las llamadas en este pequeño lapso de Irlanda Reyes, Alejandro Reyes, José Luis Sotelo, Jamie García, Urbán Camacho, Osvaldo Millán, Abigail Garduño, Adriair, Florentino Aguilar, Vanessa Vilchis, José Silvio Cabanillas, Julisa Rimachi, Mary Guapaya, José Alberto Salazar, Jesús Domínguez, Jesús Ortiz, Juan José Hernández, Clara Obemor, Ricardo Camarillo, Saúl Cordero, Benito Almonte, Ricardo Duarte, nuestro crítico, esta vez sí nos dice: qué maravilla de familia, qué extraordinaria jovencita, felicidades, sigue adelante. Pues le vamos a hacer llegar
su mensaje nuestro crítico número 1, el señor Ricardo Duarte. Bien, pues vámonos al caso Lozoya, que ya dimos al principio lo que el presidente dijo, que pide que sea pues prácticamente un juicio abierto, un juicio popular, lo cual pues está fuera de todo ordenamiento jurídico y legal, lo que de alguna forma nos indica que lo que se pretende no es tanto la justicia, sino crear un círculo mediático, pero eso lo dejo para la columna del final. Les voy a dar algunos antecedentes. ¿Quién es Emilio Lozoya? Emilio Lozoya Austin, en 2012, unas horas antes de asumir como presidente de la República, Enrique Peña Nieto nombró perdón, esta es la de la mañanera, no, sí es este asunto. Como director general de Petróleos Mexicanos, cargo que desempeñó hasta el 2016 y que a la postre sería el actor estratégico dentro del Pacto por México al impulsar la reforma energética, Él es licenciado, es que les iba a dar primero su semblanza, él es licenciado en Economía por el ITAM y licenciado en Derecho por la UNAM. De su preparación nadie puede dudar. También estudió una maestría de Administración Pública en la Universidad de Harvard, y luego dice que no conviene, que vayan a estudiar al extranjero. Es hijo de Emilio Lozoya Talman, exsecretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y nieto de Jesús Lozoya Solís, exgobernador priista de Chihuahua. Viene pues de una cepa de políticos grandes, pero a él le dio más por el asunto de las finanzas. Dice aquí su breve y resumida biografía. A pesar de que su padre fue una figura importante dentro del sector energético del país, Emilio Lozoya se inclinó por las finanzas. Su primer encargo dentro de la administración fue como analista del Banco de México. Pues nada mal para empezar. Lozoya Austin nació en Chihuahua en 1974, tiene 45 años, y antes de llegar a la dirección de Pemex fungió como director para América Latina del Foro Económico Mundial, ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro del Consejo de Administración del Grupo Empresarial OHL. Hoy, desde el hospital y por videoconferencia, el exdirector de Pemex realiza su primera audiencia al ser señalado como probable responsable en delitos de operaciones por recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, compareció ya desde la mañana por ser imputado por la Fiscalía General de la República por diversos delitos cometidos derivados del caso agronitrogenados y mañana lo hará por el caso Odebrecht, tras ser extraditado de España, donde fue detenido el 12 de febrero. El Consejo de la Judicatura Federal informará a través del chat de WhatsApp. Nuestra redacción está aquí muy atenta de lo que se está generando, a ver qué alcanzamos a darle a conocer en el transcurso del noticiero. Y si no, seguramente en la noche con las noticias con Santana tendrá ya toda la declaración completa, pero vamos a tratar de darle el mayor adelanto. Estas comparecencias, usted sabe que duran horas. Bien, pues a través de un WhatsApp será como se conozca lo que está declarando Emilio Lozoya, y estas medidas argumentan es por el caso del COVID-19. Yo no había visto casos como estos, pero en fin. La Fiscalía General de la República informa de que la investigación contra Lozoya, su hermana Gilda y Alfonso Ancira, que se fue notificado a Lozoya sobre las investigaciones en contra de él y de su familia. De ahí que mucha gente piense que fue la presión de la familia lo que lo obligó a allanarse del juicio de extradición que se le seguía allá en Europa. Acá también se le liga con un asunto relacionado con el presidente de Altos Hornos de México, Alfonso Ancira, por la compra de un inmueble con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la investigación, el exfuncionario transfirió de junio al 28 de noviembre del 2012 $3 millones de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta que es beneficiaria su hermana, sin que se identificara origen de la transferencia.
Previo a la extradición, España reportó que Lozoya tenía anemia, según la Fiscalía General de la República, y al iniciar la causa penal contra el exdirector de Pemex, señaló que hubo reportes médicos en España por el diagnóstico de anemia, pues ¿cómo lo tenían? Y previo a su extradición a México, la Fundación Alarcón, hospital en España, realizó el diagnóstico a Lozoya. Posteriormente se inició el tratamiento de hierro oral, así como el síndrome de Barrett. El exdirector de Pemex estuvo coherente y congruente en tiempo y espacio en el Hospital Ángeles del Pedregal. Se le realizó otra valoración. Siguió con dolores de esófago por el síndrome de Barrett y anemia grado 3. Derivado de esto, todas las noches se le realizaron estudios médicos. Este mismo día se mandó un oficio a los jueces del Consejo de la Judicatura en el Reclusorio Norte con la información de la imposibilidad de presentar a Lozoya por su delicado estado de salud. Ese día, la Fiscalía también giró oficio para solicitar la vinculación a proceso, indicando que estaba hospitalizado. En todo momento se cuidaron sus derechos y el juez dio por cumplimentada la orden de aprehensión. Ellos son los abogados de Emilio Lozoya, son Miguel Ontiveros Alonso, que estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM y es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y Política Criminal por la Universidad de Múnich. Fue director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y ex procurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República e integrante de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología. Alejandro Rojas Pruneda es licenciado en Derecho, especialista en materia constitucional. Tiene una maestría en Procuración de Justicia y cuenta con una especialidad en Derecho Penal, además de ser el autor de diversas publicaciones jurídicas. Estos son los hombres que defenderán a Emilio Lozoya. Por su lado, el juez informa de los derechos a Emilio Lozoya y le comunicó al exdirector de Pemex que debe ser tratado como inocente. Precisamente Lozoya se declara no culpable, mientras que Lozoya confirmó a sus representantes legales, a los ya mencionados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda. También se habla de que hay muchas irregularidades que presentaron específicamente los cargos a los defensores que señalan que hay decenas de irregularidades en el sobrecosto. Detectó el gobierno en la rehabilitación de la planta de nitrogenados a la empresa Agronitrogenados, subsidiaria de Altos Hornos de México, en el estado de Veracruz, tras una compra por parte de Pemex, adquisición que desencadenó la detención del presidente de la siderúrgica, Alonso Ancira, y al exdirector de la petrolera, Emilio Lozoya. Así empezó la historia. Se inició la audiencia de Lozoya de manera virtual desde el Hospital Ángeles a las 9:35 horas. La comparecencia de Emilio Lozoya por específicamente el caso hoy de nitrogenados. José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que la audiencia no se celebrará de manera presencial debido al estado de salud del exfuncionario, así como las medidas de precaución ante la pandemia del COVID. El juez que llevará la audiencia de Lozoya es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con la especialidad de Derecho de Administración y Procuración de Justicia, así como una maestría en Derecho. Ha sido docente en la Universidad Anáhuac, impartiendo la asignatura de amparo en materia penal. El juicio contra Lozoya, y esto fue lo que dijo el presidente hoy en la mañanera, dijo que el caso Lozoya es importantísimo, que va a ayudar a que se destierre la corrupción, pero ya había levantado el pañuelito blanco, entonces todavía no se había extirpado. Con este tampoco creo que se acabe, pero bueno, se podría avanzar, ¿verdad? Puntualizó el presidente que es importante que se le dé seguimiento al exdirector de Pemex, que todos los mexicanos nos informemos, que busquemos la manera de informarnos, porque como involucra a la llamada sociedad política, puede haber la intención de que pase de noche este asunto, o sea que al presidente le interesa
que todos los mexicanos lo sepan. Entonces, dijo Andrés Manuel López Obrador, el llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular. O sea, ¿qué quiere? ¿Un jurado popular y un linchamiento? Bueno, para que todos conozcamos, dijo el presidente, cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco, añadió. Le tendré más comentarios sobre esto tras la grande al final de esta situación. Sobre este mismo asunto, ya ve que se filtraron, y el propio presidente filtró declaraciones desde España, en el que se dieron a conocer ya algunos nombres de presuntos implicados. Estas cosas les digo que inventos de hombre blanco. Aquí tenemos ya tras la grande, pero hay una declaración sobre los presuntos o probables imputados que han sido muy genéricas. Sobre este asunto, ya el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, dijo a través de un columnista que no va a hablar hasta que haya alguna acusación tangible y concreta, según se trascendió, les digo, a través de un columnista de Reforma que tomó los trascendidos de esta información, y a través de un vocero se señala que en el caso de Juan Francisco Domínguez no hará declaraciones hasta que no haya un asunto tangible. También el periódico Reforma, que ha estado siguiendo este asunto, que hay quienes dicen, incluso un abogado, amigo personal, dijo que la situación ya prescribió y que existe un amparo sobre esta situación. La verdad, hay una enorme discusión en el ámbito legal con todos los juristas sobre lo procedente o no de esta situación, y de si las declaraciones o filtraciones que el presidente ha hecho desde la mañanera pudiesen haber ya afectado de origen al debido proceso. Pues se está generando, por un lado, ya en las redes sociales un linchamiento político contra Lozoya, y recuerde que en México se supone tenemos instituciones e instancias que deben de respetarse. A los primeros que se señalaron como posibles, porque se dijo, bueno, pues toda la Cámara de Diputados, y fueron 53 y pico de millones de pesos, ahí hubo para repartirles a todos para la cuestión de la reforma energética. Pero este es otro asunto. Una cosa es Odebrecht y los sobornos, otra cosa es la reforma energética, y otra cosa es el caso específico de agronitrogenados. Entonces habrá que tener cuidado con esta situación. Ya quienes se han deslindado de este asunto ha sido el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el propio Anaya, Ricardo Anaya, dijo que pues él no recibió nada, que al contrario había un gran interés por parte de Acción Nacional en impulsar esta reforma. Vamos a ver qué pasa, y la consideración final se las daré en la columna Tras la Grande. Vámonos a los deportes. No, perdón. Ahí está, ¿qué? El amparo. Ahí tiene usted el amparo, precisamente se los decía, está incluso la fecha es 2000, a ver si podemos alcanzarlo a ver, 2018, ahí está, el número de folio, titular Gran Pepa, que lo que quería ver es la fecha, ahí está, y ahí queda claro, el amparo fue en el 2018, el 702 del 2018, y ahí el 6 de agosto se le concede el amparo por esta situación. Cuestión de los abogados, por un lado, pero no deja de tener sus visos evidentemente políticos y electorales, e insisto, de esto haré la consideración Tras la Grande al final del noticiero. Vámonos con los deportes, con nuestro buen amigo Rodolfo Ramírez, el licenciado.
Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas, amigos? Deportivo día, nublado día, cuídense. Se pronostican lluvias para hoy por la tarde. Entonces, buen pretexto para quedarse en casa, cuidándonos tranquilamente. Y bueno, hay fútbol también hoy. Hay fútbol en Italia en estos momentos. Pero bueno, ayer continuó la jornada 1 de la Liga MX y Atlético San Luis empató a un tanto con los Bravos de Ciudad Juárez, allá en la capital potosina. Pachuca, en su casa, pierde ante el América 2-1, y Puebla le echó a perder la fiesta totalmente en su debut al equipo de Mazatlán al golearlos 4-1, donde también en este partido han surgido cualquier cantidad de memes en contra del equipo mazatleco, entre que había cucarachas en la cancha, entre la derrota. El partido se tardó en iniciar cerca de 10 minutos por los juegos pirotécnicos. Bueno, una fiesta en Mazatlán que no pudieron culminarla con una victoria, y Puebla se las echó a perder. Para hoy cerramos finalmente la jornada 1 cuando Monterrey reciba a los Choriceros del Toluca. Y en el béisbol de las ligas mayores, bueno, sigue la acción, siguen los partidos, pero ya se convierte o empieza a convertirse en algo muy grande, ¿no? Ya que los Marlins de Florida, el equipo que suspendió sus partidos, bueno, ya llegaron a 17 personas contagiadas con COVID-19. Esto, insisto, puesto en la alerta a las autoridades de las ligas mayores. Sin embargo, tienen plena confianza que, bueno, Marlins, que ya está tomando las medidas preventivas necesarias, ya, separó del plantel a los jugadores, al cuerpo técnico, entrenadores que están contagiados, y está muy, muy encima del resto de los equipos para evitar mayores problemas. Esperemos realmente que esto se llegue a controlar. En la NFL, donde tenemos ahora problemas para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Efectivamente, bueno, después de la salida de Tom Brady, su quarterback estrella durante muchos años, que emigró a los Bucaneros de Tampa Bay, bueno, pues ahora 7 jugadores han dicho que no jugarán con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los más destacados, Hightower, Chung y otros 5 jugadores también titulares, han dicho que no jugarán la temporada por temor a contagiarse por el COVID-19. Bill Belichick tendrá mucha chamba durante, ahora sí, los campos de entrenamiento para poder conformar un equipo que está acostumbrado a ganar. Y en Pumas parece que hay noticias, hay pláticas, todavía no se concreta nada, pero Juan Antonio Pizzi, este estratega argentino, pues es uno de los candidatos para llegar al equipo universitario. Pizzi tiene mucha experiencia. Pizzi ya dirigió en México, dirigió a León sin gran resultado, sin nada realmente, pero bueno, está disponible. Y esto es algo que está buscando la directiva de los Pumas para poder ocupar la plaza que dejó Mitchell, quien renunció el jueves de la semana pasada. Yo creo que es cuestión de tiempo para que Pumas ya dé finalmente el anuncio de quién será el entrenador. Se han hablado de muchos, ¿no? O sea, de muchos rumores, pero parece que Pizzi es el que se perfila como el candidato a quedarse. Y Raúl Jiménez, gran jugador mexicano de Wolverhampton, bueno, el día de ayer modeló la nueva playera del equipo de los Wolves, y esto ha despertado todavía más ruido, porque por un lado dicen que es una señal de que Raúl Jiménez se quedará en el equipo, y por otro lado, bueno, se sabe que ya hay varios equipos que ya van a empezar las ofertas, sobre todo que ya se va a abrir el mercado europeo, el mercado de piedras europeas, porque bueno, Manchester United y la Juve han mostrado un gran interés por el jugador mexicano. Hay que esperar, vamos a ver, pero bueno, por lo pronto ya se puso la nueva playera de los Wolves. En fin, amigas, amigos, esto es la información deportiva más importante. Muchas gracias, regresamos.
Muchas gracias, licenciado, muy amable. Tenemos ya a Valentina Márquez Miranda, quien nos va a hablar de la Ley Olimpia. Valentina, gracias por este enlace a México, como cada semana, todos los martes. Adelante con tu. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo te encuentras? Esta ley Sí. Olimpia, poca gente sabe de qué se trata. Explícale de qué se trata y sus ventajas, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, Álvaro. Yo creo que deberíamos empezar dando un contexto acerca de cómo vino a ser la Ley Olimpia. Y debemos de ver que dentro del status quo que ahorita tenemos dentro del país hay muchísima violencia hacia las mujeres. Vemos que subió durante un 28% dentro del mes de enero y de febrero, desde que empezó la pandemia y desde que empezamos a encerrarnos, y en 23 y 33%, y poco a poco fue subiendo conforme más personas empezaron a quedar en casa, el nivel de violencia doméstica. Y vemos que dentro de nuestro país hay muchísimas cosas que nos faltan por hacer para apoyar muchísimo más a las mujeres. Por el mismo tiempo, y por eso yo creo que la Ley Olimpia es un paso hacia la dirección correcta. Vemos que la Ley Olimpia empezó porque una mujer del estado de Puebla surge después de que un video personal de ella, sexual, no autorizado para difundirse, se vuelve viral. Esta mujer combate depresión, combate muchísimas cosas muy, muy fuertes y decide que no se va a quedar sin hacer nada. Decide que ya no quiere que más mujeres pasen por esta misma experiencia y decide que debemos de hacer una reforma en cuanto a cómo tratamos todos estos problemas. Y vemos que la Ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales, también como conocido como ciberviolencia. Lo que vemos que hace la Ley Olimpia es que condena y dice que atentar contra la intimidad sexual de las personas es algo que es increíblemente fuerte y es una cosa que es muy incorrecta. Vemos que en México más de 9 millones de mujeres han sufrido algún tipo de este atentado. Y vemos que lo que yo considero que es súper importante es que nosotros como jóvenes ya estamos siendo parte de este sistema legislativo, que ya estamos viendo cuáles son los problemas que nos afectan más a nosotros como una generación y que debemos empezar a hacer caso. Aún más, lo que yo considero que es muy importante en cuanto a toda esta ley legislativa es que es un paso en la dirección correcta. Vemos que aunque en las mañaneras el presidente puede llegar a decir que está viajando en la violencia, que sus presidencias son en las que más ha apoyado hacia las mujeres, vemos en los datos duros y vemos en los cuestionarios que hacen la ONU y vemos en los reportes que salen continuamente de muchísimas organizaciones internacionales y muchísimas organizaciones dentro del país que tratan de proteger los derechos de las mujeres, que esto no es cierto, que la verdad sí nos falta mucho y que tenemos que hacer muchísimas más cosas para apoyar a las mujeres. Por supuesto. Lo que yo creo que hace la Ley Olimpia, que es muy importante, es que empieza a ver a las mujeres como personas y empieza a ver que sí nos pasan cosas muy fuertes en día al día. Yo creo que la Ley Olimpia debe ser el inicio a muchísimas más reformas a todo nuestro sistema legislativo para poder apoyar a las mujeres como se debe. Muy bien, pues sumamente interesante e ilustrativa esta Ley Olimpia, que debe ejercerse porque sabemos que de acuerdo a las cifras, Valentina, la mujer ya es de los grupos más vulnerables, más atacados, y el número de homicidios y de agresiones es alarmante realmente. Sí, yo creo que en verdad sí es alarmante la cantidad de violencia que alguien desde que tiene 12 años llega a experimentar dentro de este país. Vemos que las mujeres violentadas dentro de México son niñas entre 12 y 19 años. Y yo creo que debemos de empezar a cambiar eso. Tiene que cambiar, Valentina. Bueno, y situaciones como tus pronunciamientos deben contribuir a ese asunto. Te agradezco mucho, andamos bien colgados en el tiempo, pero tuvimos oportunidad de escuchar con mucha atención, con mucha calma tu colaboración, y nos vemos aquí el martes. Nos ponemos de acuerdo antes si nos llega alguna sugerencia de la audiencia sobre los temas que debe tratar una joven talentosa como tú. Muchas gracias, Valentina, y saludos. Muchísimas gracias, Álvaro. Cualquier sugerencia, con muchísimo gusto.
Gracias, gracias y saludos a tu enorme ejército de seguidoras que se refleja aquí en las cifras que tenemos, ya se las presentaremos. Vamos, realmente muy contentos por la manera tan exponencial en que estamos creciendo rápidamente. Gracias, Valentina, buenas tardes y saludos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, pues es Valentina Márquez, como todos los martes. Mañana tendremos la conversación con el licenciado Alfonso Camacho y tendremos también una entrevista con un personaje muy importante a nivel de partidos políticos, el licenciado Nicolás. Mañana le doy los detalles, no quiero prepararlo. Pues vámonos tras la grande. El caso de Emilio Lozoya parece que más que buscar justicia persigue venganza y sobre todo fines electorales. El cálculo del gobierno es que el escándalo dure lo suficiente para golpear a sus adversarios, contrincantes o enemigos, como los llama el propio presidente, y a la vez distraer de los grandes problemas nacionales como son la crisis económica, el mal manejo de la pandemia y la inseguridad. Hoy inició sus declaraciones Emilio Lozoya luego de que fuera extraditado de España y permaneciera 10 días en el Hospital Ángeles, lo que más bien parece una maniobra para preparar las estrategias y escenarios posibles de este juicio que ha sido calificado ya por muchos colegas periodistas como el juicio del siglo o el fracaso del siglo, de acuerdo a los resultados. Indebidamente, señalan, el presidente se ha vuelto una especie de vocero sin que oficialmente tenga nada que ver. Hoy incluso pidió que se haga una especie de jurado popular. Esto es cuestión estrictamente del Poder Judicial y la Fiscalía, pero de manera administrada ha estado el presidente dando datos sobre lo que presuntamente señaló desde España o le filtraron a él de manera privilegiada los informes, en el que se dijo que se entregaron más de 50 millones en sobornos a funcionarios y legisladores, entre los que inicialmente se mencionaron a Luis Videgaray, Ricardo Anaya y en general a todos los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores del Congreso anterior. Al respecto, ya les dijimos, el gobernador, que era entonces senador, dijo que no hablará hasta que haya un señalamiento específico. Y ciertamente que hay expectación por el juicio, que de entrada ha tenido irregularidades desde la llegada de Lozoya y hasta el momento no ha pisado la prisión, pero sí ya se le dictó el acto de formal prisión, aunque no haya estado físicamente en el reclusorio norte, a donde se supone que debía haber sido llevado, pero que por presuntas situaciones de salud está en uno de los de los hospitales más lujosos y caros de México. Tampoco sabemos quién lo esté pagando, si sea del peculio del propio exdirector de Pemex o debe ser seguramente por parte ya del gobierno federal, es decir, sus impuestos y los míos le están pagando. ¿Y tiene usted idea cuánto cuesta estar un día en un hospital de ese rango? Bien, pues Lozoya ha sido objeto de un trato preferencial al declarársele testigo colaborador. Esa es la figura jurídica que se utiliza en México, similar a la del testigo protegido que se usa en Estados Unidos, tan famosa. Se sabe que al allanar Lozoya el juicio de extradición que se llevó a cabo en Madrid, hubo acuerdos para que, como se dice coloquialmente, cantara. ¿Sí? Que cantara, y a lo mejor canta muy bien o muy mal las rancheras, pero al final serán declaraciones presuntamente sobre los sobornos. Sin embargo, de acuerdo a la información legal, las acusaciones son por la venta de agronitrogenados y el caso Odebrecht, del cual ya les presentamos ahí la determinación del juez con el amparo sobre este asunto, y hay también quienes dicen que ya prescribió, y sobre esa situación será la comparecencia de mañana. Aquí la situación es que lo sabremos a través, según lo dijo el juez de la causa, a través de WhatsApp, de manera virtual, porque la comparecencia así se determinó. Este juicio, de una manera u otra, incidirá en las elecciones
y en el sector político, y más aún cuando hoy el titular del Poder Ejecutivo pidió, ya les dije, que haya un juicio ciudadano y que toda la ciudadanía se entere. A lo mejor al rato se le ocurre que haya una encuesta, ¿no? Seguiremos la trama, pues como bien dicen los periodistas, puede ser el juicio del siglo o el circo del siglo, una venganza política que puede ir muy atrás, pero recuerde que hace solo unos días el propio presidente se refirió al padrino, y que sin decir su nombre, todo mundo lo identificó como Carlos Salinas de Gortari, y para más adelante puede incidir en la contienda electoral, pues en ese entonces muchos de los entonces legisladores, perdón por la repetición, muchos de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática son ahora morenistas y funcionarios, tanto representantes populares como funcionarios de la 4T. Vamos a ver qué pasa, lo seguiremos aquí con mucha acuciosidad, profesionalismo y la mayor objetividad posible dentro de todo lo complejo de los actores e intereses que este asunto conlleva. Se nos acabó el tiempo, yo lo dejo con Anaí Barrón y el estado, la temperatura. Cuídense mucho, muchas gracias. Hoy por la noche, ¿perdón? No te oigo. ¿El qué? Ah, de última hora. Esto fue aquí en Querétaro. De repente la redacción está muy atenta. Les decía que estuviera con las declaraciones ahí de Lozoya, pero nos llegó aquí que se escapó un búfalo que fue encontrado. ¿En dónde? ¿En dónde? En el municipio del Marqués. Ahí está la imagen. Bueno, el búfalo, igual que todos los animales, si no se les provoca eso, ¿no? Mira qué hermoso está. Este búfalo se escapó y pues hubo la denuncia, rápidamente Protección Civil lo incautó y ya fue regresado a sus dueños. Yo me pregunto qué hace un búfalo en la casa de una persona, a menos que esté en un rancho. Bueno, ya puede usted transitar tranquilamente allá por este municipio sin que de repente se le aparezca un búfalo en la carretera. Muchas gracias por su atención. El estado del tiempo, ya sabe, si está comiendo provecho hoy por la noche, seguramente aquí Javier García Santana en las noticias con Santana le tendrá ya las primeras declaraciones de el juicio del siglo o, como lo dije, el circo del siglo. Buenas tardes y provecho. El pronóstico de lluvias esperan fuertes para Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila. El pronóstico de lluvias esperan fuertes para Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Muy fuertes para Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Intensas para Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa y Jalisco. La temperatura máxima de 45 a 50 grados centígrados en el norte de Baja California, de 40 a 45 grados centígrados en el norte de Sonora, oriente de San Luis Potosí, sur de Veracruz, sur de Puebla, en el occidente de Jalisco, en el sureste de Michoacán y en el norte de Guerrero. En Querétaro, actualmente su temperatura es de los 24 grados centígrados, con una máxima de 24, una mínima de 14, con 90% de probabilidad de lluvia y con vientos de los 13 kilómetros por hora. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.